Su experiencia resulta fundamental para comprender las implicancias de las prácticas institucionales en la vida de los sujetos. Por su parte, el doctor Néstor López, sociólogo y referente en políticas educativas a nivel latinoamericano, ofrecerá un análisis sobre las condiciones de educabilidad y la inclusión como garantía del derecho a la educación. Su enfoque crítico sobre las desigualdades sociales y su impacto en las trayectorias educativas y de salud es clave para repensar las políticas públicas. Finalmente, el doctor Juan José Castellano, desde su experiencia en la gestión del bienestar educativo y su formación en Derecho y Psicología, profundizará en la necesidad de construir entornos saludables y de buen trato como condición indispensable para el aprendizaje y el desarrollo. Su perspectiva integra la salud emocional y los vínculos como competentes centrales del ejercicio de derechos en el ámbito educativo. Muy bien, la vamos a presentar, la conocemos, pero la vamos a presentar a la doctora Amelia López, médica de título obtenido en la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Derechos de Familia e Infancia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España, defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba por 2 periodos consecutivos, 2016-2021, en funciones desde el 2021 al 2026. Presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman de la Defensoría del Pueblo, en funciones en el periodo 2023-2025, directora de la Diplomatura de Derechos de Niñez y Adolescencia, abogado del niño, Facultad de Derecho, 2020-2021, 2022-2023, 2024, por la Universidad Nacional de Córdoba, presidenta del 9º Congreso Mundial por los Derechos, miembro de la Red de Líderes de América Latina por un Comienzo con Futuro, enfocada en acciones hacia la primera infancia. Diputada nacional, mandato cumplido por la provincia de Córdoba en 2007, ministra de Educación de la provincia de Córdoba, 2003-2006, como defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes, un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que le damos la palabra porque si no, tengo que seguir leyendo un montón de cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad un gusto compartir esta conversación casi en un clima íntimo, ¿no? Como de amigos que se reúnen a reflexionar. Y me parece que este tema da precisamente para eso, ¿no? Para que hagamos una conversación reflexiva entre nosotros. Primero agradecerle a la FES, con quien la Defensoría viene desarrollando, no desde este año, sino desde acciones anteriores, venimos desarrollando trayectos formativos destinados a distintos públicos. Con la Universidad Provincial hicimos la primera experiencia de diplomatura, educación, crianza y derechos, hace muchísimo tiempo ya, como uno de los primeros hitos de la gestión, de la que participaron 1000 profesionales, ¿no? Entonces, digo, primero eso, agradecerles, y decir que realmente es un placer compartir con 2 amigos esta conversación. Cuando me puse a pensar cómo comenzar esta reflexión, yo digo, bueno, antes de hablar de los derechos de las chicas y los chicos y de la perspectiva de derechos de niñas y niños y de la protección especial y todo esto, me parecía que había que empezar a pensar qué es lo que nos aporta la perspectiva de derechos. Y en realidad, en tratando de pensar cómo plantearlo, hace 2 días, trabajando con Néstor, que lo comentábamos recién, y el equipo de monitoreo nuestro, tuvimos una charla también, una conversación, donde hablábamos de las rápidas brechas generacionales, ¿no? Y de cómo se ha ido acelerando el cambio.
y pensando que estamos viviendo en un quiebre de época y que todo quiebre de época supone reencontrar un sentido nuevo, ¿no? Como uno genera y dispone un nuevo sentido en todos los ámbitos, ¿no? Desde los ámbitos cotidianos hasta los ámbitos profesionales, en cómo uno dirige y desde qué modelos piensa lo académico, las distintas disciplinas, ¿no? Entonces, me parecía que en este tiempo donde tenemos que reencontrar un sentido nuevo, ubicarnos, también me parece que hay que hacer una relectura de lo que significa la perspectiva de derecho, tomando aquello que le es sustancial a la perspectiva de derecho y que de alguna manera nos brinda las bases sólidas para generar respuestas frente a problemas que son absolutamente nuevos y que cuando la perspectiva de derecho se instala posterior a la Declaración de Derechos Humanos, no estaban presentes en aquel momento. Entonces, digo, la primera idea que creo que hay que hacer es cómo hacemos esta relectura de la perspectiva de derecho. Y en ese sentido, cuando uno habla de enfoque de derechos en general, no solo para niñas, niños y adolescentes, está hablando de la centralidad que adquiere el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, ¿no? El reconocimiento de su dignidad y la puesta en el centro de la mirada, de la perspectiva, me parece que este es un tiempo central. Una cosa que, aunque nosotros la demos por sentada, a veces pareciera que no está, porque cuando en el centro están las finanzas, cuando en el centro está el consumo, cuando en el centro se pone otros valores, pierde centralidad la dignidad de la persona humana frente a estos otros valores que resultan secundarios. La otra cosa que aporta la perspectiva de derecho, y digo, traigo estos 3 o 4 puntos para avanzar sobre la perspectiva de niñas y niños, la otra cosa que aporta la perspectiva de derecho es esta posibilidad de hacer miradas de integralidad, es decir, no seccionar al ser humano, no seccionarlo ni desde su biología, ni desde su psiquis, ni desde su posibilidad de interrelación con los demás, ni desde sus posibilidades y capacidades para relacionarse con el ámbito en el que vive, ni tampoco sus perspectivas de trascendencia. Entonces, otra cosa que nos aporta la perspectiva de derecho es esta mirada de integralidad y de interdependencia de los seres humanos, porque cuando uno se mira íntegramente, uno también mira los vínculos que desarrolla con el resto de los seres humanos y además los vínculos que relaciona y la interdependencia que tiene con el ámbito tanto social como ambiental, natural, en el que vive, ¿no? La otra cosa que me parece que hay que rescatar de la perspectiva de derecho para repensarla en este momento de época es este principio de la igualdad y la no discriminación, ¿no? En un momento donde estamos en miradas que son fuertemente sectorializadas, en miradas que enfrentan a los seres humanos, ¿no? Desde lugares distintos, perdiendo de vista esto que tiene que ver con la singularidad de cada ser humano, pero en esa singularidad la igualdad con el otro y esta idea de que todos tenemos el derecho a no ser discriminados, vengamos de donde vengamos, tengamos la edad que tengamos, tengamos la elección de género que tengamos. Digo, me parece que esta es otra cosa que hay que repensarla a la luz de este cambio de época, ¿no? Eh, Dicho esto, digamos, cuando uno habla del enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes y retoma estos principios de la perspectiva de derechos humanos, que en su momento estuvo bien expresada, pero que además
cuando uno mira la evolución de los derechos humanos a lo largo del tiempo, siempre tuvieron una fuerte impronta, digamos, de, bueno, derechos personales, derechos económicos y sociales, como una fragmentación, a pesar de que estaban todos, también lo mirábamos desde la salud, desde la educación, digamos, lo mirábamos de las particularidades, ¿no? Y cuando uno habla de derechos de niñas, niños y adolescentes, yo creo que eso ya representó una evolución, porque la mención a niñas, niños y adolescentes en la Declaración de los Derechos Humanos, donde menciona por primera vez el principio de protección especial de niñas, niños y adolescentes, eh, ese artículo, que era solo una mención, evoluciona y pasa a hacerse grosso, sólido, en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 5 de la Convención, ¿no? Y comprender la protección especial, cuando uno habla de la Convención, resulta muy difícil hacer entender que la convención es un hecho dinámico, un hecho permanente, un suceso permanente, que debe ser releído, no desde solamente de aquello que fue escrito en el 89 y que a veces recitamos con cierta liviandad, sino mirarla en la sustancia y la profundidad que tiene, que ha ido siendo desarrollada en cada una de las observaciones generales del Comité del Niño, ¿no? Y desde ese sentido, en observaciones posteriores, el comité hace como una mirada de qué supone la integralidad y los principios de la convención, ¿no? La convención está sostenida en 4 principios centrales, digamos, de alguna manera. Por un lado, este principio de no discriminación, es decir, todos los derechos son para todos los chicos y las chicas, ¿no? Una afirmación que hace en el artículo 2 de la Convención, pero que tiene que ver con algo, por eso dije, tenemos que hacer una relectura de esto, ¿no? Porque también cuando nosotros, desde los distintos sectores de intervención con niñas, niños y adolescentes, corremos el riesgo de decir, bueno, pero este niño mira de dónde viene, este niño mira cuál es su familia, mira cuál es el contexto, podrá, ¿no? Manteniendo de alguna manera en el sustrato esa mirada de incapacidad sobre niñas, niños y adolescentes que a veces todavía viene como remanente histórico y cultural, ¿no? El otro principio convencional, y cuando digo estos principios digo que no pueden ser leídos solos, sino que están profundamente interrelacionados. El otro principio convencional es lo que todos llamamos el interés superior. Y entonces en nombre del interés superior se hacen un montón de cosas que son un interés inferior, ¿no? Porque hablar de interés superior que está planteado en el artículo 3, pero que después la convención le dedica exactamente todo una observación general a la definición de interés superior y que todavía creo yo es inacabada, el interés superior tiene que ver con el máximo beneficio que nosotros le planteamos a un niño. Y ese máximo beneficio también supone una mirada de singularidad de cada niña y cada niño, ¿no? Entonces, este máximo beneficio, cuando tomamos una decisión frente a cualquier vulneración o frente a cualquier intervención con niñas y niños, tiene que tener esta mirada de qué es lo que más lo beneficia en su presente y hacia la construcción de su futuro. El tercer principio convencional tiene que ver con el derecho a la vida, al desarrollo y a la supervivencia, ¿no? Algo que está mencionado en el artículo 6, que lo miro a Pupi porque Pupi tiene algunas cosas escritas sobre cómo se interpreta este derecho a la vida, al desarrollo, a la supervivencia, que obviamente
uno lo tiene que leer también en relación al interés superior y lo tiene que ver desde esta perspectiva de no discriminar a ningún niño y a ninguna niña, cualquiera sea su condición étnica, social, de género, de proveniencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y segundo, y el último, es el último principio convencional que yo creo que es como la gran novedad de la convención, tiene que ver con lo que plantea el artículo 12, que es precisamente el derecho a ser escuchado, a opinar y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que los afecten. Y esto, a mí, yo siempre lo digo enterito, porque me parece que la riqueza de esa expresión es la que además nos va a ayudar a entender cómo interpretamos el interés superior, cómo interpretamos desde la subjetividad de cada niño y cada niña que no sea discriminado, cómo interpretamos el desarrollo, el derecho que tienen a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que no es igual en la percepción subjetiva de cada niño y cada niña. Entonces, dicho esto, yo siempre digo que hay como un puzzle que uno tiene que armar, ¿no? Donde la protección especial, que estaba vista de un modo particular en el artículo 25 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, adquiere una relevancia particular con la Convención de los Derechos del Niño. Porque cuando uno empieza a hablar de protección, ahí sí tiene que preguntarse cuál es la perspectiva desde cual yo miro la protección. Porque en realidad cuando la Declaración de los Derechos Humanos se pone en marcha, la mirada de protección que venía como sustrato histórico era una mirada caritativa, digamos, de alguna manera, ¿no? Era la mirada desde la incapacidad de los niños y era la mirada desde un sentido de beneficencia adultocentrista. Es decir, yo, adulto, te tengo que proteger porque vos no podés, ¿no? Esta era la mirada de incapacidad, una mirada que se transforma a partir de la convención en esta mirada de la protección especial, que supone retomar el principio de decir, yo te reconozco con dignidad humana igual a la mía, pero además reconozco esta especial vulnerabilidad esencial que tenés porque estás en desarrollo y crecimiento. Y esto viene de la mano de lo que significa la comprensión de la autonomía progresiva. Autonomía progresiva que a veces corremos el riesgo de pensarla que es solo para los adolescentes la autonomía progresiva. Y la autonomía progresiva tiene que ver con cómo un niño desde el momento que nace puede comprender el mundo, le damos herramientas para la comprensión sensorial, la comprensión motora, la comprensión desde lo físico, pero también para la comprensión emocional y subjetiva del niño o la niña. Digamos que la autonomía progresiva no es una cosa para que la pensemos solamente cuando los chicos empiezan a hablar, igual que el derecho a ser oídos, ¿no? No son cosas que las tengamos que pensar cuando el chico ya, digamos, dejó su familia, entró en el ámbito escolar, porque pareciera que la autonomía progresiva es un concepto que lo empezamos a tener en cuenta un poquito después. Y en realidad, nosotros hemos trabajado mucho con la Universidad Provincial y con Perkins en el tema de cómo ayudar a niños y niñas en esta protección especial cuando tienen alguna condición de discapacidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos, porque la protección especial, la otra correlación directa que tiene es la responsabilidad del mundo adulto, cómo nosotros como mundo adulto contribuimos a desarrollar esta autonomía progresiva que significa la capacidad de poder decirse a sí mismo. Y decirse a sí mismo no al modo adulto, no desde la palabra solamente o desde la palabra hablada, sino también desde lo gestual, sino también desde lo sensorial. Y digo, y me parece que en esta institución donde se han formado tantos
y tantos operadores que trabajan en psicopedagogía, en la vieja las viejas carreras que tenía el Instituto Cabret, pero digo, ¿cómo lo ayudamos a entender? Nos ayudamos a entender que la autonomía progresiva no comienza cuando el chico, digamos, es un poquito más grande y nos lo puede decir, ¿no? La autonomía progresiva se alimenta desde su llegada a la vida, ¿no? Desde su llegada a la vida, desde el momento en que lo protegemos, desde el momento en que lo amamos, desde el momento en que le hablamos aún en el vientre materno, desde el momento que nos cuidamos para que ese niño o esa niña pueda llegar a un entorno saludable. Y porque los chicos son efectivamente titulares de derechos desde el momento que nacen, ¿no? Desde ese momento son legalmente, jurídicamente, titulares de derecho. Y esta autonomía progresiva tiene que ver ya no con la mirada de incapacidad, sino que tiene que ver con la mirada de capacidad que plantea la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, digo, y esta mirada de capacidad también nos trae esta corresponsabilidad del mundo adulto en el desarrollo integral de cada chica y cada chico, mirado de un modo integral. Entonces, cuando a mí me dicen lo miro desde salud, lo miro desde educación, no, lo miro porque es un niño que necesita un entorno de desarrollo integral desde todas las perspectivas que precisamente le ayude a crecer desde la perspectiva física. Yo siempre digo que esta es como una malformación que traemos desde las miradas disciplinares de la modernidad, ¿no? Las miradas interseccionales en realidad son muy posteriores. Y la mirada, traemos un vicio histórico que tienen nuestras currículas también en la formación profesional, en la formación de los médicos, en la formación de los abogados, en la formación de los docentes, en la formación de los psicólogos, que tiene que ver con esto de que partimos a los chicos en pedacitos y decimos, este momento es el momento de los padres, entonces por eso todavía la abogacía mantiene esa cosa loca del derecho público y el derecho privado, y la mirada de los chicos en el ámbito del derecho privado que trae, digamos, trae como remember el hecho de que los chicos eran un problema de los padres. No, 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 no. Los chicos son una cuestión de responsabilidad social. Y sus intervenciones y las intervenciones con niños y niñas tienen esta mirada o deben tener esta mirada de corresponsabilidad social. Entonces, bueno, quería traer primero estas reflexiones porque reconocer la autonomía progresiva no supone dejarlos solos a los chicos. Si hay alguna cosa que hemos vivido en los últimos años, es esto de creer de que porque eran sujetos de derechos, porque les dábamos la palabra, ¿verdad?, nos olvidábamos del otro aspecto de la balanza, que es el de la protección especial. Nuestros niños y nuestras niñas son esencialmente vulnerables porque están en crecimiento, y entender esto cambia absoluta, pero entender que son capaces a su vez, y entender que la progresividad siempre es singular. Digamos, yo puedo hablar generalidades, pero yo cuando aprendí medicina en pediatría, a mí me enseñaban peso y talla en pediatría. Entonces, todos te enseñan peso, talla, ¿no? Hacerle tal prueba, hacerle tal otra prueba, y fíjate como si todos los chicos fueran iguales, ¿no? Y las infancias son una construcción que no es idéntica en cada comunidad, en cada sociedad. Y hoy que vivimos sociedades tan diversas, con comunidades migrantes, con etnias particulares, que traen raíces culturales distintas, también la construcción del concepto de infancia se modifica. Por eso algunos, bueno, dicen, bueno, yo lo voy a llevar, yo no lo voy a llevar al médico, yo lo voy a vacunar, no lo voy a vacunar. Y hay una pérdida del sentido de lo colectivo, que la singularidad no nos haga perder el sentido de lo colectivo.
¿no? Eh, entonces digo, esto me parece que es un asunto importante, esto de la mirada interseccional, de la mirada integral, de esta perspectiva de interdependencia, es decir, de que todo lo que hacemos no pasa desapercibido ni deja de tener un impacto. Finalmente, y para cerrar, nosotros desde la Defensoría, un poco mirando la complejidad que tienen hoy las vulneraciones de derechos de niñas y niños, sobre todo en la primera infancia, que después se agudiza, y no voy a hablar de la adolescencia, porque así mis compañeros que trabajan en otros ámbitos también pueden abordar otras instancias de la vida de los chicos y las chicas en materia de salud y educación, pero como que la primera infancia siempre estuvo muy observada desde la salud. Digamos, cómo nacía este chico, cómo se desarrollaba, cómo se estimulaba, ¿no? Como si criar no fuera educar, ¿no? Como separando el concepto de crianza del concepto de educación. Y esto me parece que es otra cosa, digo en esto que yo dije, repensar la perspectiva de derecho, es otra cosa que tenemos que repensar. La crianza es un acto educativo pedagógico que está en directa relación con cómo ayudamos, cómo contribuimos a la autonomía progresiva. Y en este acto pedagógico, nosotros vemos con mucha importancia lo que significa cuidar la crianza, ¿no? Porque me parece que esta es la otra perspectiva que se entrelaza con la perspectiva de derechos, que es la perspectiva del cuidado. Entonces, cuidar la crianza en la primera infancia significa reconocer las condiciones en las que un niño o una niña llega a la vida, ¿no? Las condiciones sociales, culturales, económicas, que le van a permitir desarrollarse o desarrollarse más o desarrollarse menos, o estar sujeto a mayor o a menor vulneración. Una niña es más vulnerable que un niño, una niña con discapacidad es más vulnerable que uno sin una discapacidad. Una niña, un niño de una etnia, una niña, un niño migrante tienen un agravante de vulnerabilidad. Si nace en una familia muy pobre, que no puede. Ayer escuché, no me acuerdo en qué entrevista, estaba mirando un reel de Mercedes Sosa, ¿no? De la historia de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa cuenta en una entrevista que le habían hecho que ella era de una familia muy pobre. Dice, pero aunque no teníamos mucho para comer, sí teníamos una familia que nos contenía, que nos abrazaba, que nos amaba, que nos acompañaba. Y eso fue la razón por la cual otras condiciones quedaron como relegadas, digamos, en el impacto que podía tener en la infancia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros decimos, y son chicos pobres, ¿no? Porque las desigualdades, hay desigualdades de mucho tipo. Nosotros en cuidar la crianza estamos muy enfocados en tratar de recuperar estos patrones de crianza culturales que tenemos en los sustratos y modificar en la cultura social esos patrones de crianza. Esto para nosotros es una preocupación. Trabajar sobre las familias, trabajar sobre los operadores en las salas de cuidado de primera infancia, trabajar sobre las organizaciones no gubernamentales, a nosotros nos parece que es y hemos hecho una experiencia muy particular cuando estamos haciendo la detección de algún trastorno temprano de un niño o una niña. Porque nosotros evaluando, y cuento esto porque estoy en el Cabret, evaluando qué pasaba después, qué cantidad de CUD se emitían, dijimos, bueno, pero acá hay un montón de CUD que podrían haber sido prevenidos desde una mirada de cuidado de la crianza.
Entonces, cuando yo a un niño miro cómo se alimenta, qué afecto recibe, cómo es protegido, si es que tiene alguna causa de desprotección grave. Cuando digo de desprotección grave, estoy hablando de contextos de droga, estoy hablando de contextos de violencia, donde no le pasan desapercibido a un chico, a una chica, y de esto no voy a abundar. Digo, todo eso incide en cómo este niño o esta niña se va a desarrollar, en cómo va a llegar a la escuela, en cómo va a poder desarrollar el aprendizaje, porque nosotros tenemos sistemas modernos homogeneizados, ¿no? Entonces, no todos los niños llegan a la sala de cuna o a la sala de cuidado de primera infancia con los mismos estímulos, ni lectores, ni motores, ¿no? Y entonces, ¿cómo integramos todo esto que tiene que ver con la salud también como un acto pedagógico, ¿no? Y no fraccionamos estas dos cosas, ¿no? Educación y salud. Eh, y la última cosa que quería decir, porque para nosotros cuidar la crianza también es cuidar a los que cuidan, ¿no? También es generar una cultura social sobre los que cuidan. Yo siempre digo que para generar, y con esto ya cierro, digo, para garantizar derechos, que es la función que a nosotros nos toca desde la Defensoría, hace falta un cuerpo normativo, y la República Argentina tiene un cuerpo normativo muy sólido, ¿no? Tanto nacional, provincial, etcétera. Se necesitan institucionalidad particular, específica de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros la tenemos configurada, digo, no estoy diciendo que funcione, y ya voy a decir por qué a veces no funciona. La tenemos configurada, se necesitan de políticas públicas que tengan esta mirada de integralidad, y políticas públicas las tenemos, pero todavía tenemos el problema de la fragmentación de las políticas públicas, y tenemos un segundo problema, que es que en general las políticas públicas no incorporan la mirada de niñas, niños y adolescentes, o la incorporan, por ejemplo, desde el ámbito escolar solamente. Digamos, no hay un pensamiento y una mirada de incorporación de las voces de las chicas y los chicos en todos los ámbitos. Y se necesita además una inversión. Si no hay inversión, yo siempre digo, si no hay plata, no hay derechos, ¿no? Y creo que este es un tema central en un momento como el que vivimos actualmente, donde todos piensan que esto es un gasto. Y esto en realidad sostiene la vida de las sociedades en el presente y hacia el futuro. Y finalmente se necesita una cultura social. Se necesita una cultura social. Porque nosotros podemos tener todo esto y no tener una cultura social. El sistema de protección integral de derechos de niñas y niños tiene sus problemas. Y uno tiene que ser autocrítico y reconocerlo. Tiene problemas de fragmentación, tiene tensiones internas de poder, ha sido diseñado de arriba para abajo, el aspecto territorial ha sido muy como diluido, y me parece que repensar la perspectiva de derechos supone superar esas tensiones de poder que están centradas en adultocentrismo, digámoslo claramente, y que traen a imagen a los chicos y las chicas el adultocentrismo, y recuperar estas miradas de integralidad donde no es que yo me hago cargo de este pedacito, vos te haces cargo de este pedacito. Ser corresponsable no significa tirarse la pelota, esto es tuyo, esto es mío, esto es del otro, ¿no? Sino de decir cómo juntos ayudamos a construir un itinerario de desarrollo integral, ¿no? Digo, esto los invito a que también esto lo pensemos desde las currículas de formación de nuestros profesionales, pensando que si hay un punto en común que deberían tener todas las carreras, todas las formaciones, todos los operadores, tiene que ver con esta perspectiva de derecho aplicada y mirada desde la interdependencia, pero también mirada desde una lectura territorial de la protección de derechos. Digamos, dejar estas lecturas que a veces hacemos tan macro, que no es que digo que no hagan falta, hacen falta las lecturas macro, pero los derechos se ejercen en un territorio concreto
con una realidad concreta, con unas incidencias particulares. Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra, le agradecemos a Amelia muy enormemente. Le damos la palabra a Néstor López, sociólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Su actividad académica, tanto en la docencia como en la investigación, se centra en el análisis de la estructura social de los países de América Latina y en la relación entre la dinámica social y las políticas sociales y educativas. La mayor parte de su carrera profesional se desarrolló en el ámbito de las Naciones Unidas, inicialmente en la oficina de UNICEF Argentina y desde el año 2000 hasta el 2020 en la Oficina para América Latina del IPE UNESCO como coordinador del área de investigación. Actualmente se desempeña como consultor senior e investigador en el campo de las políticas sociales y educativas, con foco en políticas de niñez y adolescencia en América Latina. Es además coordinador del programa Adolescencias de la Universidad Pedagógica Nacional y le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy aquí en la Universidad Provincial. Es un gusto para mí que me vuelvan a invitar. Voy a hacer esfuerzos para que me sigan invitando, porque es muy lindo estar en este espacio. La verdad que es un gusto. Y gracias a quienes están aquí en un día como hoy, ¿no? Es un doble esfuerzo. La verdad que Amelia dejó planteado un marco desde el cual me facilita bastante lo que pensaba decir y quería agregar algo que ella después lo agregó al final, pero que me parece importante. En esta mirada segmentada que tenemos, efectivamente hay un tema disciplinar, hay una serie de tradiciones que nos fuerzan o nos llevan naturalmente a tener esa mirada segmentada, pero creo que, y lo mencionaste al final de todo, el principal obstáculo es la estructura del aparato de Estado, con sus ministerios, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y ahí es muy difícil promover acciones transversales cuando tenemos esas estructuras. Ahí parece bien que existan oficinas especializadas, tiene que haberlas, pero el tema es cómo articularlas. Los esfuerzos de articulación que se pueden hacer, como puede ser la CENAF y demás, que tienen ese rol, que generalmente tienen estatus subministerial, por lo cual ¿qué ministro le va a hacer caso a lo que dice una secretaría? Entonces, realmente hay una gran dificultad y un fracaso en tratar de generar políticas intersectoriales que superen la mirada sectorial, y creo que ahí están los grandes núcleos. ¿Qué ministerio va a ceder parte de su presupuesto al otro para hacer una tarea conjunta? Hay un montón de obstáculos, incluso hasta hay obstáculos procedimentales, cómo articular el presupuesto de distintos ministerios. Entonces, hay una cuestión ahí que discutir la estructura del aparato del Estado, porque por más que desde esta facultad integren educación y salud como un esfuerzo por pensar estos procesos juntos, a la hora de la implementación de política lo que vamos a encontrar es que van a terminar teniendo que hacer esa separación y de qué hablas vos y de qué hablo yo. Entonces me parece que ese es uno de los obstáculos que tenemos que superar, y es poner en discusión la estructura ministerial de nuestros estados, ¿no? La verdad que di varias vueltas, de hecho escribí más de una versión de lo que pensaba decir hoy porque lo comentábamos antes de entrar, que estamos en tiempos donde todas las certezas se desvanecen, ¿no? Y me pareció oportuno rescatar el enunciado. Ustedes saben que hasta el año 2000, desde 2015 al 2030 están vigentes lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Si bien no tienen un carácter vinculante como lo tiene una convención y demás, en general los países los adoptaron y lo toman como un horizonte. Pero además cuando salieron ese documento de los ODS, pasó algo interesante. En el caso de educación en particular, se decía que fue escrito a la medida de América Latina, porque reflejaban la agenda de América Latina. Entonces lo que se decía es, este texto, ODS 4, de alguna manera institucionaliza, legitima lo que es el debate de la educación en América Latina. Y hay algo interesante, hasta hace poco hablar de ODS era casi una actitud burocrática, era quedarse en un enunciado formal supranacional al que nadie le hace caso, y hoy es un hecho subversivo, ¿no? Hablar de las ODS realmente es
un planteo que entra en conflicto con el debate político que tenemos en este momento. El ODS 4, el enunciado que tiene es asegurar una educación que sea equitativa e inclusiva, de calidad y para toda la vida. Me quiero quedar en dos de esas 4 particularidades que tienen que ver con equitativa e inclusiva, porque me parece que la idea de equidad y la idea de inclusión son las que sin equidad y sin inclusión no hay derecho, digamos, no hay un reconocimiento al derecho al reconocimiento, o sea, no tiene lugar el derecho a un reconocimiento y el derecho a la dignidad, como decía. Me parece que hay algo, sin una política que sea equitativa y sin una política que sea inclusiva, no hay modo de materializar en prácticas el derecho al reconocimiento de toda persona. Hay una definición de equidad que yo la suelo repetir, que me gusta mucho, que la encontré en un librito de Fitoussi Rosanvallón, donde dicen que la equidad es la búsqueda de la igualdad a partir del reconocimiento de la diversidad. Es hermosa, o sea, es una frase corta que tiene 3 palabras que son clave: equidad, igualdad y diversidad. ¿Qué quiere decir esto? La equidad es la búsqueda de la igualdad. O sea, la equidad es una estrategia para lograr la igualdad. O sea, el sentido último es la igualdad. La equidad es la búsqueda de la igualdad. ¿Y por qué hace falta equidad para lograr la igualdad? Porque hay diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Para lograr la igualdad, la idea de equidad es darle a uno más que a otro, darle a uno diferente al otro. La idea de equidad lleva a darle a cada quien en función de quién es, ¿no? Si todos fuéramos iguales, darle igual a todos se traduciría en igualdades. O sea, hay un ejemplo clásico, ¿no? Si yo le doy iguales ingresos a 2 personas, es muy probable que esas personas tengan una calidad de vida diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces, le doy 2 ingresos iguales, en términos de calidad de vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque son 2 personas diferentes. Si yo quiero que esas personas tengan la misma calidad de vida, le tengo que dar ingresos diferentes. O sea, no coexiste la igualdad de ingresos con la igualdad de calidad de vida. Amartya Sen, quien pensó estas cosas, dice: todo proyecto político es un proyecto que busca la igualdad. No existe los que están a favor o los que están en contra de la igualdad. Todos buscan la igualdad. El problema es la igualdad de qué. Entonces uno puede decir, bueno, uno quiere igualdad de ingresos, otro quiere igualdad en la calidad de vida. Eso se define políticamente, pero una vez que se decidió queremos igualdad en calidad de vida, habrá que dar ingresos diferentes. Y eso es equidad. Equidad es la búsqueda de la igualdad, dar diferentes para lograr una igualdad, pero a partir del conocimiento de la diversidad. Eso pasa porque somos distintos. Ese tema en educación es clave. En educación, cuando uno se pregunta hoy cuál es la igualdad estructurante, la igualdad que queremos que se logre, la igualdad que organiza la política educativa, uno puede plantearla en términos de la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Eso suele ser bastante abstracto, pero en todo caso es la igualdad en los logros educativos. Queremos que todos terminen como mínimo la secundaria y queremos además que todos aprendan lo que hay que aprender en el tiempo que hay que aprender lo demás. O sea, queremos que completen la trayectoria educativa con aprendizajes correspondientes, con todo lo que se espera que aprendan en términos de las propuestas curriculares y demás. Queremos esa igualdad. Para lograr esa igualdad, habrá que promover un montón de desigualdades. Desigualdades en los apoyos, desigualdades en el trato, desigualdades en las estrategias, en las trayectorias que se le proponen. Hay un montón de desigualdades necesarias para lograr esa igualdad. Ahora bien, los sistemas educativos en Argentina nacen en el momento en que se nace los estados nacionales, o sea, a fines del siglo XIX, imaginemos la generación 80, discutiendo el nuevo Estado-Nación argentino, el Estado argentino, y aparece la discusión sobre cuál es el sujeto que necesitamos para llevar adelante el proyecto de nación que se tenía en ese momento. Y ahí es donde Sarmiento plantea la educación como el elemento fundante, que es la institución, el dispositivo de construcción de ese sujeto que necesitamos. Necesitamos un sujeto de determinadas características. En ese momento prevalecía la figura ideal del europeo. Entonces, si todos si todos quienes viven en el territorio argentino los convirtiéramos en europeos, podríamos llevar adelante el proyecto de nación que tenemos. Y entonces la escuela lo que hace es, empieza a construir ese sujeto. La estrategia utilizada por la escuela desde inicios, desde su fundación, es la manera de construir el sujeto deseado, es tratar a todos por igual. Es tratar a todos como si fueran ese sujeto que queremos construir. Si yo al indígena lo trato como europeo, lo convierto en europeo. Si yo al afrodescendiente
como europeo, lo convierto en europeo. Si al italiano, bueno, es italiano, pero no es el europeo deseado. Si al italiano lo trato como un europeo del norte, lo convierto en el sujeto deseado. Y ahí es interesante pensar que el sistema educativo nace con una dinámica que se sustenta en la negación de la identidad de sus estudiantes. O sea, no me importa quién sos, estoy en un aula, no me importa quién sos, porque me importa en quién te quiero convertir. Entonces, es una máquina de sustitución de identidades y de imponer una identidad ajena a la del sujeto. Entonces, el sistema educativo nace con la premisa de negar identidades y es un elemento fundante del sistema educativo que hoy todavía está presente. El sistema educativo hoy sigue teniendo la premisa de vos no sabés nada, yo te quiero convertir en esto. Eso también es lo que le pasa en general. Hay un doble efecto ahí y es esta visión adultocéntrica del mundo que plantea que el momento privilegiado de la vida es la adultez y que todo niño y adolescente no es más que un adulto en construcción. Por consiguiente, es una persona inacabada, incompleta. Entonces, nuevamente, cuando uno habla a un niño o a un adolescente es, no importa quién sos, porque lo que me importa es quién vas a ser como adulto. Entonces, son todas, digamos, narrativas que confluyen en prácticas que parten de la negación de la identidad. Tratamos a todos como queremos que sea determinado modelo europeo, pero también queremos que sea determinado tipo de adulto, tratamos todos para que se conviertan en eso. Entonces, la noción de equidad es realmente una noción que choca contra esa tradición y es muy difícil al sistema educativo, por más de que hay un montón de acciones que intentan romper con esa tradición, está en el ADN del funcionamiento del sistema. Todavía se sigue pensando que una buena escuela es aquella que sigue generando, que sigue sustentándose en esas prácticas que se ven en las estructuras curriculares, la historia oficial, la imagen. O sea, todos tenemos que tener una imagen, una historia común, pero además una historia heroica con determinadas características, la educación física como dispositivo de disciplinamiento de los cuerpos, y tenemos así como un montón de lecturas que se hacen de lo que es la historia del sistema educativo como mecanismo de construcción del sujeto deseado. Entonces, el gran problema que tenemos hoy es eso, tenemos un sistema educativo que en sí mismo, pero además en la representación social de lo que es un buen sistema educativo, parte de la premisa de que hay que tratar a todos por iguales. Y ahí está uno de los principales factores que generan desigualdades en las trayectorias educativas y demás. Tratar a todos por igual en un contexto donde hay grandes desigualdades, profundiza esas desigualdades, pero además, tratar a todos por igual en un contexto de gran diversidad, se constituyen prácticas discriminatorias. Si yo trato a un indígena como si fuera una persona no indígena, lo estoy discriminando. Y esa discriminación lo que hace es generar nuevas formas de desigualdad. Entonces, tratar todo por igual no hace más que generar y profundizar las desigualdades existentes y generar nuevas formas de desigualdad. El gran desafío que tenemos para recuperar ese derecho a ser reconocidos como quienes somos, el derecho a la identidad, el derecho al reconocimiento, que está ausente en esas prácticas, en la práctica que niega ese derecho, obviamente es pasar de la premisa de que todos somos iguales y todos tenemos que tener el mismo trato, a la premisa de que todos somos diferentes y todos debemos ser tratados en función de quién somos. Y en esa función de quién somos aparecen esas dos grandes dimensiones, que es quién somos frente a la desigualdad, o sea, en esa estructura de desigualdades, qué lugar tiene cada uno, en qué punto estamos de ese gradiente de desigualdades y también quién somos en ese universo de diversidades de todo tipo. Y el quién somos, ahí corremos un riesgo en la planificación, en el diseño de muchas prácticas y demás, es caer en ciertos etiquetamientos, ¿no? Entonces, empezamos a decir, bueno, hablamos de diversidad y hablamos de género, hablamos de indígena, hablamos de discapacidad, hablamos de alguna más, migrantes, y nos quedamos ahí y generamos como grandes grupos que terminamos homogeneizándolos y segmentando, y además apelando tal vez a representaciones que no son las que el propio sujeto toma como soporte de identidad. Entonces, el tema de diversidad se constituye casi en un tema uno a uno, o sea, en la necesidad de generar prácticas. La acción estatal en general debiera sustentarse en prácticas basadas en el reconocimiento del sujeto y el sujeto individual, como lo planteabas antes. Hay un tema ahí que a mí me parece interesante y es, lo pienso en la relación de docentes con estudiantes, pero también en los ámbitos de salud, hay como dos asimetrías que son necesarias, ¿no? Hay una asimetría pedagógica que tiene que ver con el
el reconocimiento que tiene que tener un estudiante hacia un docente de que este estudiante tiene algo distinto para decir, que no es un igual, no es un compañero. Cuando está en el aula está desde otro lugar, y desde un lugar en el cual hay una diferencia, una simetría que reconoce una diferencia que es la útil, la que va a generar una dinámica que va a terminar siendo un proceso que me va a ayudar a mí en la construcción de mi conocimiento, en la apertura de mi cabeza. Además, si no existe ese reconocimiento, la clase no existe, no funciona. Es como premisa lo que se reconoce como la simetría pedagógica, que es fundamental. Hay otra simetría en el aula. Esa misma simetría creo que también es posible de ser planteada en el consultorio. Si yo no reconozco frente a mí a un sujeto que me trae una solución, una respuesta, ni siquiera hubiera ido a ese consultorio y demás. O sea, esa simetría creo que la simetría del médico con el paciente es muchísimo mayor, la distancia que existe de la que existe entre el estudiante y el alumno. Hay otra que tiene que ver con la función de garantía de derechos. O sea, el estudiante es un sujeto de derecho, el docente es el garante de derechos, el docente es el agente estatal, aún en un ámbito privado, es el agente que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho. Esa otra simetría no puede perderse, no puede diluirse. Es la premisa precisamente de que estamos ante una acción que tiene que ver con el fortalecimiento de derechos, que toda interacción se sustenta en esa asimetría. Pero hay un tercer punto que yo creo que es una simetría necesaria en las prácticas, que tiene que ver con una dimensión humana, que es tanto en la relación de un médico con un paciente, en la relación de un docente con un estudiante, hay una dimensión humana que invita a un igual a igual, a un poder escuchar al otro, a un interés en quién es ese otro. En el campo de la educación yo lo suelo plantear como la necesidad de desarrollar una especie de pedagogía de la curiosidad. No vamos a poder avanzar si el docente no tiene curiosidad en saber quién es cada uno de sus estudiantes para poder actuar en función de las características de ese estudiante. Me parece que tenemos que avanzar hacia esa idea del reconocimiento de cada sujeto como persona y poder generar un vínculo sustentado en el reconocimiento de esa persona, en su identidad, en sus particularidades y demás. La idea de inclusión, en el fondo, es esto. La idea de inclusión no está muy lejos de la idea de equidad. El debate sobre educación inclusiva empieza en el campo de la educación de las personas con discapacidad, pero luego se va ampliando, porque en realidad la premisa que está en el debate de la educación inclusiva, la forma en que se plantea de discapacidad es sumamente interesante, incluso a partir sobre todo de la convención, que es esta idea de la discapacidad es una interacción, es el resultado de una interacción. O sea, una persona lo que tiene son dificultades. Esa dificultad se constituye en discapacidad cuando existe una barrera. Si no, esa dificultad no tiene por qué ser discapacidad. Entonces, lo interesante de la mirada inclusiva es que pone el foco no en las características del sujeto, sino también en las barreras de contexto que dificultan el desarrollo y la plena vida de este sujeto. Y ese concepto de barreras excede a la persona con discapacidad, y es ahí donde la idea de inclusión termina siendo una idea universal, que tiene que ver precisamente con no solo necesitamos sustentar las prácticas en el reconocimiento de la otra persona, sino también tenemos que estar atentos a eliminar todas las barreras que operan como obstáculo a cada persona en función de quién es, independientemente de sus particularidades. El ejemplo más claro, una clase de español en una comunidad indígena es una barrera, y es una barrera que estamos poniendo. Entonces, y frente a una particularidad que ni siquiera es dificultad, que es la lengua de esa persona. Pero el concepto de barrera es el gran aporte que aparece ahí y que se termina universalizando, por lo cual, si bien tienen sus particularidades, equidad e inclusión son dos categorías que tienen que ir juntas. Uno podría plantear esto, pero una vez escuchando esto, Felicitas Acosta, muy amiga, pedagoga, me dice: Néstor, hay un riesgo en lo que estás diciendo vos, y es la exacerbación del individuo. O sea, si uno lleva esto, pone en riesgo lo que es el sentido de la escuela, que es la construcción de lo común, de lo colectivo, y entonces me parece que ahí hay un desafío que plantear, que es cómo manejar un equilibrio entre un punto y el otro. Y ahí efectivamente, yo creo que el gran desafío yo creo que la escuela es el único espacio que queda como espacio de construcción de la noción de lo común, de lo colectivo, del otro, del nosotros, y el punto de exacerbación del planteo que tengo yo tiene que dialogar con eso. Cómo la escuela puede ser el espacio de construcción de lo colectivo, del común de nosotros, sin con eso invisibilizar al sujeto, y cómo tiene que exacerbar y fortalecer al sujeto la construcción de esa identidad, sin con eso poner en riesgo la noción de lo colectivo. Este punto me lleva
Uno podría terminar acá, pero en este punto me parece que es necesario hacer una aclaración que tiene que ver con el momento en el que se escribe este debate. Yo decía, la idea de objetivo de desarrollo sustentable hoy es una idea subversiva y tiene que ver con que estamos viviendo en un momento que yo creo que hay una gran novedad del momento que estamos viviendo en el debate político, que es que en el debate de la política aparece un posicionamiento que es diferente a lo que fue el debate de la política hasta ahora. Hasta ahora, cuando uno analiza todo el debate de la política y piensa en izquierdas, derechas, peronismos, en lo que fuera, todos los posicionamientos políticos parten de una premisa que es la que permite el diálogo y el debate político, que son 2 o 3 categorías que son comunes a todas. Todas reconocen la existencia de la sociedad y de lo colectivo, todos reconocen la existencia del Estado. Y en todo caso, el debate de la política lo que tiene que ver es qué Estado queremos, cuál es el rol del Estado, cuál es la relación del Estado con cada sujeto, cómo se relaciona el Estado con lo colectivo, cómo se construye lo colectivo. El debate de la política siempre fue eso. Lo que tenemos hoy es la irrupción de un discurso político que prescinde de lo común y prescinde del Estado. Yo creo que ahí hay un tema que es difícil establecer un debate político cuando no nos queda ninguna categoría en común, cuando no hay de qué hablar porque las categorías en común se van. Y ese debate político, en esto que se denomina la guerra cultural, lo que está haciendo es poniendo, o sea, atacando permanentemente esas categorías que son las categorías que operan como soporte de nuestra narrativa, de nuestro discurso, de modo de pensar la política. Yo creo que desaparece la noción de lo común, la noción de nosotros, el interés común sobre el individual, la idea de comunidad. Todas esas categorías están siendo bombardeadas, puestas en discusión, y entonces nosotros ahora, cuando hablamos, nos sentimos a veces la necesidad de empezar de cero, empezar a discutir qué es un derecho, empezar a discutir por qué es necesario un Estado. O sea, tenemos que recuperar las categorías que hasta ahora las dábamos por hechas y operaban como soporte discursivas que estaban por encima de eso. En este momento necesitamos volver ahí. Y en ese punto yo quiero cerrar marcando 2 aspectos, en todo caso, que necesitamos cuidar para poder seguir hablando de derechos. Una que atenta contra el concepto de derecho y otra que atenta contra la operatoria de derechos. Yo creo que uno de los argumentos en este debate político es la sobrevaloración de la igualdad ante la ley. Yo decía antes, Amartya Sen nos dice, tenemos que elegir qué igualdad queremos. Si nosotros queremos la igualdad frente a los derechos, habrá que poner ciertas desigualdades y demás. Y claramente, desde esta discursiva se prioriza explícitamente la igualdad ante la ley. Y es la igualdad ante la ley la que inhabilita la posibilidad de toda política de acción positiva o de reconocimiento y demás. O sea, hablar de igualdad en el ejercicio de derechos significa reconocimiento de la diferencia. El reconocimiento de la diferencia significa acciones diferentes por cada una de las personas y esas acciones diferentes significan un trato diferente ante la ley en el sentido de la igualdad absoluta. Entonces es por eso que se deslegitima todo lo que tiene que ver con las políticas de género, las políticas de inclusión. Desaparecen cuando uno pone la igualdad ante la ley como estructurante. Amartya Sen está hablando de eso cuando dice, elijamos bien qué igualdad queremos. Si se elige la igualdad ante la ley, que es la que se propone y que forma parte de un debate legítimo, lo que estamos haciendo es inhabilitando la posibilidad de pensar los derechos. Y por otro lado, el segundo elemento, que es el tema de la operacionalización y la efectivización a través de políticas del ejercicio de los derechos, es esta premisa de los derechos no existen porque alguien los paga. Si nosotros sostenemos que los derechos no existen porque alguien los paga, efectivamente no hay posibilidad de ejercer, de promover derechos o de garantizar derechos. Y lo que falta ahí son precisamente, lo que pone en evidencia esa frase, es precisamente la ausencia de la idea de lo común, la idea de un nosotros y la idea de lo colectivo. Porque lo que sustenta el financiamiento de toda acción dirigida a promover y proteger los derechos es el reconocimiento de que somos un colectivo y es un acto solidario de yo acepto pagar un impuesto porque pongo el interés colectivo por encima del interés individual. Si nosotros armamos una narrativa política que prescinde de todos esos conceptos, es imposible pensar el concepto de derecho y es imposible pensar en la implementación de los derechos. Por eso, digo, me parece necesario hoy en día hacer un ejercicio de rediscusión y de recuperación de todos estos principios. En algunos casos nos va a servir para revisarlos,
Creo que el concepto de Estado que estamos teniendo es necesario pensarlo. Alguien decía hace mucho, tengamos consciente que quienes defendemos el Estado no defendemos un concepto y no defendemos necesariamente este Estado. O sea, no me hagas defender cosas del Estado que son indefendibles. Yo, en todo caso, estoy defendiendo un concepto y la crítica al Estado no tiene que significar el renunciamiento al concepto. Entonces, me parece que tenemos que reabrir el debate sobre qué Estado queremos. Me parece que tenemos que reabrir una serie de debates que tienen que ver cómo reformular y aprovechar para fortalecer estos recursos. Creo que el ámbito universitario es el mejor ámbito para eso. Y si el título de la mesa es formación, aparece la idea de formación en tema del derecho a educación y salud, creo que parte de la formación es fortalecer estos debates, estas discusiones. No demos nada por hecho, empecemos a revisar cada una de las categorías que operan como sostenes, como fundantes de nuestras narrativas, y empecemos a defenderlas y a fortalecerlas y a aprovechar la oportunidad también para resignificarlas y mejorarlas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. Mientras vos disertabas, acá se estaba generando en la mesa un problema de desigualdad en cómo llegaba el mate a cada uno de... Bueno, le vamos a dar la palabra al doctor al doctor Juan José Castellano, alias Pupi para los colegas, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Sociosemiótica y en Bioética, abogado y psicólogo, formado en mediación, profesor de posgrado en distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Provincial de Córdoba. Desde 1997 trabajó en varias organizaciones no gubernamentales en temáticas de niñez y familia. Desde el año 2003, en el ámbito público, ha trabajado en equipos interdisciplinarios en el Ministerio de Educación, en CENAF y en Capital Humano. En la actualidad es director general de Bienestar Educativo de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación, y entre sus libros publicados están Poder, Autoridad y Obediencia entre Padres e Hijos, una genealogía de 2012, y La Revolución de los Vínculos, Niñas, Niños y Jóvenes como Sujetos de Derechos de 2017. Muchas gracias. Yo tengo un cronómetro, así que lo voy a usar. ¿Tengo 20? ¿Sigo que tengo 20? Vamos con 20. 20 minutos, no 20 años. No, 20 minutos. ¿Vos podés creer? Todo por un mate. Todo por un mate. Esta desigualdad va a ser vengada. Esta desigualdad va a ser vengada. ¿Vos podés creer? Bueno, está bueno porque justo acá había anotado 2 palabritas hoy a la mañana y claramente van a estar presentes. En primer lugar, parto que esto es un ámbito académico y esto es un congreso que habilita la reflexión, ¿no? Y habilita una reflexión académica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, parto de que voy a estar sesgado en lo que digo por mi práctica de trabajo en mi actualidad. Digamos, seguramente algunas cuestiones que diga van a estar impregnadas por un posicionamiento porque estoy involucrado en un espacio de trabajo. Creo que no voy a hablar ministerialmente, me parece que voy a hablar por lo que veo todos los días cuando circulo por las escuelas, por los territorios, que me permite ver cosas apasionantes. Y es desde ese lugar que voy a reflexionar sobre el enfoque de derechos en el marco de la formación y la intervención profesional. Entonces, ¿les parece? Voy a arrancar por el primer punto. Justamente voy a tomar una frase de la UNESCO, acá tengo 2 grandes representantes del derecho internacional, pero no voy a hablar de enfoque de derecho porque sabía que iba a estar Amelia y ya sabía que iba a hablar de enfoque de derecho, entonces me encabalgo en ese planteo de ella y solamente voy a ir hacia la segunda frase, que es la de esta frase de la UNESCO que me parece que es fascinante,
que dice que la educación es el derecho que hace posible todos los derechos, ¿no? La mayoría de los últimos documentos, el documento de 2022 reitera documentos anteriores, es una frase sistemática que dice que el derecho es el derecho que promueve y hace posible todos los derechos. Yo lo único que tengo que decir es que eso es real. Es totalmente real. Digamos, la educación como derecho humano, es el que permite la promoción de todos los derechos y en particular y constantemente lo realiza. Si ustedes ven los proyectos institucionales, si ustedes ven los PEI, si ustedes ven las prácticas socioeducativas que realizan, me voy a limitar solamente a la provincia de Córdoba, constantemente en cada escuela y en cada aula, vamos a hablar de cientos de miles de estas instancias que se presentan, ¿no? Entonces, uno puede hablar, sabemos que hay proyectos de ambientes, de huertas, de vínculo, están trabajando ODS, hacen proyectos, festivales, música, trabajan en la recreación. Constantemente hay proyectos que se están presentando. Pero para eso nosotros, del mundo académico, tenemos que ajustar la mirada a lo que las escuelas están haciendo. Entonces, digo, porque si no esto que digo parece utópico. No, es cuestión de mirar los proyectos y vamos a encontrarnos con esto en escalas siempre de miles, que me parece que también es otro gran dato importante. Cuando uno ve las huertas que hay en Córdoba, podemos hablar en escalas de miles de huertas. Cuando hablamos de centro de estudiantes, pues hay 660 centros. O sea, todo siempre tiene una escala que es lo que provoca el sistema educativo. El segundo punto que quería decir es que la escuela es el espacio que hace de las cosas que acontecen, las hace públicas. Esto a mí me pasó, todo lo que estoy diciendo, no voy a ir a cuestiones académicas o investigativas, sino lo que estoy viviendo y la reflexiono, como dijo Amelia, esto es un espacio para reflexionar, entonces las tiro acá. Cuando nosotros entramos en el mundo de las cuestiones que tenían que ver con las tecnologías, con el mundo digital, nos encontramos con que el debate de lo digital, quien lo hace público es la escuela. Lo convierte en un problema social, lo problematiza. El uso de los celulares y los dispositivos digitales. Habla sobre la importancia de los entornos digitales. Hoy salió un documento sobre la inteligencia artificial. Todos los días, a nivel mundial, hay prohibiciones de su uso y no prohibiciones de su uso. Hay países que han prohibido y ya se han retrotraído, hay provincias, hay escuelas, y hay escuelas que toman decisiones sobre esos temas independientemente de las políticas públicas que generan las órbitas ministeriales. Esto, cuando uno lo ve con el mundo de la inteligencia artificial. Acá lo voy a decir en términos mucho más filosóficos o sociológicos. O sea, la mundialización del tema de la digitalización de la vida es el debate que el mundo está en la actualidad. Nosotros hoy lo estamos pensando a través de la escuela. Porque no estamos debatiendo el uso de los celulares cuando manejamos. ¿O vieron publicaciones en los medios que hablen de ese tema? No estamos discutiendo sobre el uso de los celulares cuando estamos en otras actividades o en la casa, salvo cuando nos afecta. Pero si no, navegamos con los celulares por la vida. Ahora, cuando la escuela lo toca, hay que regularlo, hay que pensarlo, porque la escuela es el espacio donde se cuida a todos los estudiantes que están ahí. ¿Y qué pasa con la escuela? La escuela son 120.000 docentes, 890.000 estudiantes, y por más que yo trabaje en el ministerio, quien tiene los números es él, porque él trabaja muy pegado a las órbitas de investigación del ministerio, y en ese, pero estuve bien con los números, ¿no? Anda por ahí, está bastante cerca. 5.700 escuelas. Y este dato es un dato subjetivo. El sistema educativo mueve 2 millones de personas por día. Esa es nuestra realidad. Movemos 2 millones de personas por día. En todo el territorio provincial. Solo hablando de Córdoba. ¿No? Escala más, escala menos. Un poquito más, un poquito menos. Pero la brutalidad de los números es esa. Por eso, cualquier tema que tocamos, lo hacemos público.
lo convertimos en un problema social o en una temática social. Cuando uno piensa esto con la inteligencia artificial o el uso de las tecnologías, después se da cuenta que ya lo hizo antes, con el cuidado, con la convivencia, con los proyectos de vida. El proyecto de vida es un tema que nos tendría que implicar a todos, pero es la escuela la que hoy está revisando sus sistemas de proyecto de vida y el tema se instala. Tercer tema. La escuela es un espacio que frente a esto hace diariamente. La posibilidad especulativa, reflexiva, contemplativa del docente es compleja, la tiene que hacer los domingos. Porque los sábados se forma y de lunes a viernes tiene 30 chicos, 20 chicos al frente. Entonces, es muy difícil para el sistema educativo emprender un proceso reflexivo analítico. ¿Lo tiene que hacer? Sí, lo hace. Y lo hace con investigación-acción. Yo desde hace 2 años de que volví a trabajar acá, lo único que me queda es hacer investigación-acción, porque de otro tipo no puedo, digamos. Entonces, digo, ese es un tema como muy importante y muy significativo de que la escuela hace. Mientras algunos espacios están reflexionando qué van a hacer con el celular, la escuela hace 2 años atrás que ya están regulando sus celulares en las escuelas. ¿Por qué? Y porque estamos dando clases. O sea, no tenemos tiempo para habilitar otra instancia. La escuela es ese espacio que promueve derechos, ¿no? Por eso se apunta al mundo posible al mismo tiempo que está atento a las múltiples vulneraciones. Por eso lo que planteó Amelia sobre la vulnerabilidad es realmente importante, es verdad que es muy significativo, por eso lo que trajo Néstor también, los debates sobre la equidad, sobre la inclusión, lo que están pensando es tensar al sujeto de derecho, ese sujeto universalizable o universalizante, tensado sobre las vulnerabilidades, que lo que hace es potenciar o poner en potencial la capacidad de ese sujeto. En ese marco es que nos construimos y la escuela todo el día está circulando entre esas cuestiones. Cuando promueve derechos, el sistema educativo... Ay, por... Claro, como no me dieron mate. Suspendieron el mate, ¿viste? No querían quilombo, suspendimos el mate. No, por favor. Y en ese sentido, ahora es donde quiero llegar al concepto de bienestar, ¿no? Porque para eso me trajeron. Digo, hay una tensión, Amelia la planteó clarísimamente, Néstor de otro lugar también planteó esas mismas tensiones. Ahora, el sistema educativo cuando promueve constantemente esos derechos y en la promoción de esas instancias de bienestar, es importante pensar qué entendemos por bienestar. Bienestar es una palabra que hoy está de moda, bienestar es una palabra que se tensa, hay algo que está pasando atrás y yo no me he enterado. No son los mensajes siempre que mandan. Yo que soy curiosa, pero está está todo mirando. bien. Está muy bien. Después van a leer todo también para que... Muy bien. El concepto de bienestar es un concepto que se pega mucho a 2 cosas. Se pega al malestar, bienvenido sea. Está bueno que estemos reflexionando sobre el malestar, me encanta. Creo que eso es parte de la política de bienestar. El haber generado una política de bienestar ha generado acciones sistemáticas de pensamiento e investigación sobre el malestar. El malestar estuvo siempre, gente. Las carpetas médicas existieron siempre, pero ahora la estamos tratando. ¿Por qué? Porque al docente se lo toma como sujeto de, digamos, como detentor de deberes, tal como lo planteó Néstor, pero también como sujeto de derecho. Esa reconceptualización de pensar a cualquier empleado en el ámbito que esté como sujeto de derecho, lo lleva a pensar las estrategias de autocuidado, ¿no? No por nada, hace como 2 meses salió la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde justamente define al cuidado como derecho humano. Y eso es fundamental, porque no solo que lo define al cuidado como derecho humano, sino que también define el cuidado, el autocuidado y el derecho a cuidar. No voy a profundizar porque los dejo para que investiguen. Es muy interesante el segundo punto, entre el derecho a cuidar y el autocuidado. El derecho a ser cuidado
Es muy interesante el debate que se plantea en ese punto y el lugar que ocupa la mujer justamente en todo este debate. Por eso que la Corte Interamericana, después de pandemia, ha llegado, después de muchos años, a esta conclusión ahora. Tiempo hermoso, 9 minutos me quedan. El tema del bienestar educativo, nosotros lo tomamos como concepto extremadamente complejo. Digamos, lo podemos tomar como, la segunda categoría. Ya recién dije, pegado al malestar. La segunda es que bienestar educativo a veces se pega con estar bien, ¿no? Es verdad que está bueno. Es cierto que bienestar está pegado a estar bien. Pero como política pública nosotros lo pensamos más como un concepto extremadamente complejo, que tiene 3 características. Y una también la desarrolló en parte Néstor, hoy cuando estaba hablando sobre esa instancia. La noción de bienestar, digo por los de ODS 3 y 4, ¿no? El tema del ODS 3 y 4 está ahí. Para una política de bienestar, 3 categorías que son mancomunadas, están unificadas. Primero, enfoque de derechos, lo explicó Amelia, ¿no? La interrelación de todos los derechos, ese es un punto como nodal ahí, la interrelación de derechos, tal cual. El segundo, profundizar sobre la noción de desarrollo integral. Amelia también lo dijo cuando trajo su segunda categoría sobre integralidad y cuando Néstor habló sobre la importancia de los objetivos del desarrollo sustentable, porque en ese punto de los ODS la profundidad está en el desarrollo. Tener en cuenta la categoría de desarrollo integral. El sistema educativo en el último año y medio, en el caso de la provincia de Córdoba, y a nivel país también, y ahí le pido que, por supuesto, hagan sus lecturas extremadamente finas, y es importante que el ámbito académico esté extremadamente riguroso, atento y pragmático, para poder pensar qué se está pensando en la actualidad por educación emocional y educabilidad y afectividad. Más allá de todo eso, desde un paradigma de bienestar, de un enfoque de bienestar, la socioafectividad es nodal. ¿Por qué? Pero mirada siempre como enfoque de derechos humanos y como desarrollo integral. Entonces estamos hablando de una afectividad colectiva, de una afectividad que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, con lo cognitivo, con lo espiritual, pero también con lo social. Por eso la categoría de socioafectividad, que en ese punto es donde se está trabajando profundamente. Pero la tercera es la premisa más importante de las políticas de bienestar, que son lo que del mundo del derecho se habla de derecho positivo, ¿no? Que es llevar un derecho a su máximo posible. Cuando uno toma el derecho, la noción de derecho a la salud, o de desarrollo integral, perdón, de desarrollo integral, se define como el cumplimiento de todos los derechos, ¿no? En un marco de salud y bienestar. Cuando está pensando bienestar, es porque lo está pensando como el cumplimiento del derecho a su máximo posible. ¿Está bien? Esto es, no habla de protección solamente, sino que está yendo al derecho positivo como promotor de un algo. Entonces, cuando yo promuevo la participación, cuando promuevo el protagonismo, cuando promuevo la convivencialidad, cuando promuevo el cuidado, estoy trabajando con políticas de derecho positivo que están yendo hacia el campo de la promoción. Esa es la noción que el mundo de los derechos humanos está tomando como bienestar. Ahí es donde nosotros también nos volvemos a encabalgar. Y desde ese lugar hay que mirar todo. Y no hay que ser discriminador de muchas cuestiones, porque cuando uno tiene la matriz del enfoque de derechos, del desarrollo integral de la persona y de los derechos positivos en el marco del campo educativo, yo puedo tomar cualquier cosa que me venga mientras pase por esa matriz, vamos para adelante. Tengo un proyecto de mindfulness y meditación. Veamos cómo es, cómo está. Si yo veo que del proyecto terminamos pensando un proceso de respiración donde nos encontramos mejor para un acto colectivo colaborativo, bienvenido sea. Si yo termino un proceso meditativo y de ese punto digo, me he dado cuenta que la vida depende de mí mismo, que estoy bien solo y que tengo que aprender a cuidarme del otro, yo digo, alerta, porque a nivel de enfoque derecho, hay que estar como cuidadoso en esa particularidad. Las dos cosas son importantes, sí, pero como promoción de política pública tenemos que estar atentos a esas cuestiones, ¿no? Es como el muñequito de las emociones. El rojo, divino. El monstruo de los colores. El rojo divino. Ahora, yo me puedo enojar y puedo estar muy justificado para enojarme. Puedo hacer un acto subversivo del enojo y puedo estar enojado de la felicidad que tengo en el marco de un conflicto que me está haciendo ser mejor todavía. Digo,
Estas cuestiones son lo que me permite la multidimensionalidad de estos puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahora bajo. Bajo la intensidad. Para eso, el Ministerio de Educación, ¿qué hizo? Pensó principios. No hay ninguna novedad. Ella habló de principio, Néstor habló de principio. ¿Pero por qué? Porque los derechos humanos, en la actualidad y de los últimos 20 años, han constitucionalizado el pensamiento del derecho, entonces nos saca de la matriz de las reglas y nos lleva a la matriz de los principios. En ese mundo estamos circulando el campo educativo, el campo de la salud, por eso hablamos de orientaciones, guías, me quedan 3, guías y todas esas cuestiones. Ese es el marco de lo que estamos circulando en esa instancia. En este tema de los principios, ¿qué hizo el Ministerio de Córdoba? Agarró las prácticas socioeducativas más recurrentes y que consideramos que tienen enfoque de derecho y desarrollo integral y las promocionamos. Por eso, y cuando uno lo escucha a ellos, uno dice, y no estuvieron tan locos, digamos, que era autonomía, afectividad, participación protagónica, lo escucharon a Marcos hace 2 días atrás en este propio encuentro. Cuidado de uno y del otro. En este momento hay una mesa en paralelo sobre ESI, donde está una compañera trabajando sobre estos ejes. Convivencia, buenos tratos, proyecto de vida, salud y desarrollo integral, vínculo de cuidado y protección. Cuidado se repite 2 veces. Una atada a protección y otra atada a promoción. Acceso a bienes culturales, acceso a bienes culturales y sociales. Javier sabe muy bien de que toda política que nos vengan y nos promuevan para trabajar con el arte, la cultura, el desarrollo, los espacios al aire libre, decimos sí. ¿Pero por qué? Porque funcionan. Esto es pragmático. Esto no es estética teórica, romanticismo. Esto es, sabemos que los chicos en una festival de la palabra se revolucionan un montón de cosas. Córdoba todas las escuelas de la provincia, hace 1 mes y medio atrás, 2 meses atrás, tuvieron su festival de la palabra. A la semana, ya sé, fue a la semana, pero no importa. Tuvieron 2.700 escuelas el festival de la palabra y antes tuvieron, Feria de Ciencia. Feria de Ciencia, 5.700 escuelas con Feria de Ciencia, que les pido, el año que viene, visítenlas. Visítenlas. Ahí ustedes van a ver la legitimación del otro, el reconocimiento del otro, la presencia de la familia. Después decimos que la familia no están, es porque nunca fueron a una feria de ciencia. Si van a una feria de ciencia, o van al Festival de la Palabra, o van al foro de estudiantes, o van a un encuentro de coro, o van a un torneo de ajedrez, o van a la acción socioeducativa que la comunidad de ustedes tengan, van a ver que la familia está ahí, que el docente está ahí y que el estudiante está ahí en carácter de autonomía progresiva y protagónica. En ese sentido, nos animamos a protagonismo porque tenemos a Marcos Grifa en nuestro equipo. Arrancamos con querer instalar el principio de participación, pero al mes y medio nos fuimos a protagonismo. ¿Por qué? Porque lo veíamos. No teníamos por qué achicarnos, porque educación no tiene que achicarse. Autonomía progresiva tiene que ser discutida en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito del derecho, en el ámbito del derecho, el sistema de protección, tiene que ser discutido en el ámbito de la salud. Y es verdad, ahora, en el campo del juego, la recreación y la educación, el derecho de participación hoy está en niveles protagónicos. Entonces tenemos que aprender a mirar lo que tenemos y desde ese lugar encarar. Porque si no partimos de pisos que no son reales. Es más, son pisos demasiado bajos. 1 minuto. Y me pasé. En ese sentido, yo veo que hay un corrimiento y afuera vi que hay una librería, o sea, que están vendiendo libros. Y si ustedes leen varios autores de los que están en esa librería, más los últimos nuevos, van a encontrar que el sistema educativo, los pedagogos están virando hacia la ética. Y está bueno. Hay que tomar la educación, todo lo que estamos diciendo nosotros, esta mesa es fundamental, pero hoy necesitamos virar hacia la ética de vuelta, o como quien diría, volver para atrás también, a lo que se acuerdan hace unos 10 años atrás, o 20, hablamos de lo ético-político, de los sentipensantes. Bueno, hoy Scliar está volviendo a eso, hoy Brailovsky está volviendo a eso. ¿Ya habló? ¿Viste? Ay, escúchenlo en clave de lo que estoy diciendo y van a ver que hay presencia de nuevos discursos más pedagógicos, más éticos que jurídicos. Porque también están diciendo, che, volvamos sobre esos ejes. Y en ese punto, una clave para todos nosotros. Para poder mirar el bienestar, tengo una médica al lado. Para poder pensar y poder mirar lo macrobiológico, la macrobiología, yo necesito un lente así de grande, ¿no? Y cuando quiero hacer microbiología, un lente chiquitito. Bueno, gente,
para poder mirar las prácticas de bienestar, esto lo aprendí de tanto circular por las escuelas en este último año. Nunca lo dije hasta hace 3 meses atrás, que lo vengo repitiendo. El bienestar está presente en las escuelas, pero el foco hay que ajustar el lente a lo micro. Cuando ustedes ajustan a lo micro en un festival, en una feria de ciencia, en un festival de la palabra, en cualquier encuentro, las fiestas patronales que hacen las escuelas, una buena clase, una sala de maestros con micro, ustedes van a encontrar, es más, seguramente en estos 3 días ustedes circulando y hacen micro de cómo se han sentido en los pasillos, mirando un librito, tomándose el tiempo, un cafecito con la profe que hace mucho que no veo, ahí circula un bienestar educativo, porque este congreso está en una instancia educativa, pero hay que ajustar el ojo. Esto no es romanticismo, porque la protección y todo lo demás ya dijimos que está, pero la única forma de ver el bienestar es ajustar el lente y empezar a ver lo que las escuelas están haciendo, porque las escuelas están haciendo. No estoy hablando del sistema educativo, no me quiero poner el poncho. Estoy hablando de las escuelas. Es otra historia esa. Después veremos cómo se sienten cada uno de los actores en ese marco. Entonces, vuelvo para atrás. Y di un solo ejemplo. El ejemplo sobre la ética, que quería dar entre ética y derecho, es la revuelta que le estamos dando al concepto de corresponsabilidad, que es un concepto extremadamente importante para todos nosotros. Todo documento del sistema educativo habla de corresponsabilidad. Yo les digo, hoy estamos escribiendo sobre la confianza, la esperanza, el respeto y el cuidado. ¿Por qué? Pero con términos técnicos, ¿no? Yuhan, digamos, debatir críticamente el concepto de esperanza, analizar fuertemente el concepto de confianza. Porque si no, la corresponsabilidad es un plato que recae sobre la escuela. Dicho esto, cierro. Arranqué con la frase de UNESCO. La educación es el derecho que hace posible todos los derechos. Hasta ahí venimos bien. Pero es importante que todos los actores, académicos y no académicos, empresariales, cada uno haga lo suyo para que la escuela pueda concentrarse en lo suyo, que es promover los derechos, enseñar y aprender. Bueno, gracias. Bueno, ahora voy a leer lo que estaban mirando atrás, los comentarios. Sí, buenos días, buenos días. Me presento, me llamo Adriana Cali y hoy tengo a cargo la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria. Amelia, agradezco tu puesta en valor sobre el derecho y la capacidad de decirse a sí mismo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y que insistan en llamarnos a la corresponsabilidad social. Néstor, sigo reflexionando y aprendiendo al escucharte. Tu claridad al expresarte con relación a los conceptos de equidad, inclusión, reconocimiento de derechos, me inspiran y me renuevan las fuerzas para seguir. Mariana, te envío otro abrazo más para sumar a los que ya te di en estos días y juro que me hubiera sentado a tu lado para ligar uno de esos mates y te sigo felicitando por este gran congreso. Pupi, siempre aprendo mucho escuchándote, derecho a su máximo posible. Con Fabiana, supervisora general, vamos trabajando desde esta dirección junto a vos. Verán que me senté ahí con ustedes. Bueno, ya ven que ha tenido para todos. Voy a agregar una cosa que me encantó, Pupi, me la voy a tomar. Nosotros en los últimos años, en la Defensoría, fuimos como focalizando cada vez más esto que dije del territorio, ¿no? Y cuando uno enfoca el territorio y va afinando, uno encuentra un montón de experiencias increíbles donde existe la participación de las familias, digamos, todo esto que nosotros en el macro por ahí nos parece que falta, porque cuando vos lo mirás desde el macro te parece que falta, ¿no?
y me recordó, digamos, unas experiencias que estamos haciendo en el campo de la primera infancia, interactuando con los municipios de distintos lugares del país, donde cuando ponemos el foco y lo miramos desde cerquita, ¿no? Son experiencias que a veces son muy parecidas. Las vimos en unos centros de desarrollo infantil en Santa Fe, las vimos en Villa María, las vimos en la ciudad de Córdoba, las vimos en Neuquén, en Chubut, en localidades muy pequeñitas, y dijimos, es aquí donde está la clave de esta noción del bienestar, donde se construye protección, donde se construye bienestar. La verdad que te lo tomo porque realmente me parece que es como un camino de esperanza, ¿no? Es como logramos ligar y aunar todas esas experiencias micro para que tomen cuerpo, se hagan más visibles y nos ayuden a generar un sentido colectivo hacia otro lado, no donde parece que todos vamos, ¿no? Porque por ahí hay un sentido de desesperanza, de incertidumbre, de que no sabemos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Eso quería recalcarlo porque me encantó y lo traigo también porque no es solo en la escuela, uno lo ve en todos estos campos, ¿no? Bueno, en realidad, como estamos en tiempo, le vamos a dar la palabra a Mariana, que quiere decirles algo. Sí, sí, no se aguanta. No. Bueno, pero tranqui porque hubo una demorita. Primero, gracias. Cuando discutíamos con el equipo, fuimos conformando esta mesa que nos parecía irrenunciable. Y bueno, y casi que sobre el cierre, porque allá en agosto fue que las chicas se encontraron con Néstor en un encuentro de la Defensoría y fue, por favor, pregúntenle si quiere estar con nosotros. Bueno, nada, exquisita. Creo que viene a anudar un montón de sentidos que se fueron construyendo a lo largo de todos los días. Mucho de lo que dijeron tiene que ver con lo que planteó Graciela Frigerio ayer a la mañana desde otro lugar, hablando de estos tiempos, ella dice, crepusculares, pero que es importante saber que siempre hay un mañana y que tenemos que tener como esa capacidad para en estos oficios del lazo ir surciendo, ¿no? Con los pequeños gestos, esto micro, para hacer posible ese mañana, y que para ella, decía, la cuestión central está en el encuentro con el otro, ¿no? En esta curaduría, decía ella, y conceptualizó, bueno, maravillosamente. Pero digo, esto que han hilado ustedes desde este enfoque de derechos, el marco, nos da como pistas. La pregunta, por más que tengo muchas ganas de decirle muchas cosas, de la participación, no, pero como la pregunta, que un poco el sentido de esta mesa. Nosotros venimos trabajando en el cambio de plan, de los planes, desde más de un año, un año y medio. Uno de nuestros transversales, elegimos 4 temas transversales. Uno era ESI, uno era cuerpo, territorio, género y derechos. Y en ese sentido, el desafío, cómo plasmar en un plan el enfoque, ¿no? Esta necesidad de trabajarlo para que no quede subsumido a una unidad curricular, transversalice, pero tampoco sin correr el riesgo de lo que pasó con los contenidos transversales de la ley federal, ¿no? Y que ahí, después la marcha, como dice Pupi, nos fue mostrando que, bueno, se desdibujó, se diluyó. ¿Qué piensan? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos? Yo sé que no me van a dar una respuesta única, pero digamos, porque el tema es este, ¿no? Ustedes hablaban muy claramente de cómo este enfoque tiene que ayudar a construir desde lo disciplinar una manera de pensar al sujeto que no quede cooptada por lo teórico que lo encapsula en a vos te corresponde esta edad esto, entonces si no estás acá, ¿no? Bueno, eso. Como decía Amelia, el peso y la talla. Bueno,
Sí, a ver, creo que claramente hay que manejar las dos variantes. Me parece que hay muchas categorías que son necesarias. Entonces me parece que entender de qué hablamos cuando se habla de equidad, entender de qué se habla cuando se habla de justicia, o sea, es necesario porque son factores que después son muy ordenadores en la práctica profesional. Pensemos en cada estudiante de acá, luego en su ejercicio profesional. Hay categorías que va a necesitar para comprender determinadas políticas, para entender el sentido de una política, para entender el marco en que se inscribe su trabajo, sea en el ámbito privado, en el ámbito público y demás, que me parece que son necesarias. Es necesario discutir qué es el Estado, es necesario discutir cuáles son el rol de distintos actores. O sea, me parece que es necesaria esa reflexión, es necesario esos espacios de reflexión. Yo diría que eso es lo más fácil, es pensar, bueno, cuántos módulos ponemos, asegurarnos que tenga contenidos claros, que tenga una buena bibliografía, elegir, invitar a algunos a algunas charlas, eso es relativamente fácil. Lo más difícil es la otra parte, que es la parte transversal, que tiene que ver con incidir en la práctica profesional de manera tal de que cada acto cotidiano sea un acto de fortalecimiento de derechos, de garantía de derechos, de protección de derechos. Esa es la parte más difícil, pensar cómo cada cosa que yo hago. Hay un modo de plantear, de enunciar esto, que lo dice Nancy Fraser cuando habla de sus principios de justicia y demás, y habla de redistribución, de reconocimiento. Y ella dice, toda acción, habla de acción política, toda acción política o estatal, podríamos decir, tiene que ser en sí mismo una acción de reconocimiento y una acción de redistribución. Y uno podría decir eso de todas las prácticas que tienen que ver con la salud, con la educación y demás. Toda acción en sí misma, todo hecho, todo gesto, cada cosa cotidiana, tiene que ser un pequeño empujón, un milímetro más, que empuja hacia una situación de ejercicio de derechos, de garantía de formación ciudadana, de fortalecimiento de los sujetos y demás. Entonces, esa es la parte más difícil. Hablar de perspectiva de derecho en última instancia es tener una práctica atravesada desde una racionalidad, una lógica de derechos, es asegurarme que cada cosita que yo hago cotidianamente es un pequeño, y que nada tira para atrás. Y bueno, esa sensibilidad requiere una reflexión conceptual y por lo cual es necesario, o sea, requiere de una reflexión y de herramientas conceptuales que es necesario meter en la currícula, pero también requiere de, en cada espacio, tener una reflexión sobre qué significa eso en el ejercicio cotidiano, aunque uno no utilice nunca en ese momento ni la palabra derecho, ni la palabra justicia, ni nada, qué significa en cada hecho cotidiano del ejercicio de la profesión estar actuando, estar del lado de los buenos, digamos, ¿no? Me has traído un recuerdo que voy a responder con una anécdota personal. En la década de los 90 yo era consultora en el Ministerio de Educación, ¿no? En esa época vos estabas en UNICEF, me parece. Y empezamos a trabajar los contenidos transversales. Y Cecilia Braslaski, que fue una gran maestra pedagógica para mí, hasta personalmente, ¿no? Me dijo, Amelia, vos tenés que buscar la forma de transversalizar la salud, ¿no? En un momento donde teníamos algunos desafíos también nuevos, porque en ese momento teníamos el SIDA, que era una aparición nueva, la drogadependencia, que eran problemas que recién como que se metían, ¿no? Entonces, la verdad que para mí fue una gran experiencia y un gran aprendizaje cómo transversalizar la salud, porque si vos miras la salud desde la perspectiva tradicional, médico, biologista, etcétera, era difícil transversalizar la salud. Entonces todos pensaban en dónde meto este contenido curricular, en qué materia, ¿no? Entonces me parece a mí que lograr atravesar estos 4 ejes que ustedes están pensando, tiene primero un desafío de generar una perspectiva colectiva sobre eso, una perspectiva de conciencia colectiva de todos aquellos que trabajan y forman forman profesionales en esta institución. Primera cosa.
Porque esto tiene, por un lado, un aspecto que es de contenidos y que uno puede como repensarlos a la luz de cada contenido, ¿no es cierto? ¿Cómo lo meto? Pero también tiene una perspectiva de cómo genero metodologías, espacios, proyectos que pongan en conjunto a la luz todos estos ejes. Nosotros en las instituciones de formación en general, tanto en las de formación básica como después en las superiores, venimos como todavía muy encajonados y muy encasillados. Nos cuesta salir del espacio curricular, digamos, de pensar que los chicos aprenden en la hora de tal cosa o en la hora, ¿no? Nos cuesta a veces pensar en acciones que son colectivas, esto que decía el Pupi cuando hablaba de lo que pasa en las ferias de ciencia, esto que pasa en los festivales de la palabra. Digo, nos cuesta pensar que puede haber otras instancias y otros modos de articulación. Y también cuento una experiencia personal. Cuando yo era ministra de Educación, una de mis preocupaciones apenas asumí era que los chicos se iban, en ese momento todavía había CBU, digamos, el CBU. Y un problema que teníamos era que los chicos, como se había pasado el último año, digamos, al primero del CBU, el séptimo grado del primero del CBU, el primer problema que teníamos es que a los chicos le habían armado un diseño curricular donde había física, química, y los chicos no lograban esta capacidad de abstracción porque es lógico, digamos, porque tenían 11 años, ¿qué abstracción le estás pidiendo a un chico de 11 años? Y entonces yo decía, no, tenemos que armar espacios comunes de trabajo mancomunado, también con el docente de arte, pensar el arte como un eje, pensar la ciencia como un eje, pensar, ¿no? Y hicimos una pequeña experiencia en ese momento con mucha resistencia, porque todas las cosas necesitan un tiempo. Hoy día podemos hablar de esto, pero hubo que pasar resistencias previas. Entonces me parece que uno es cómo lo distribuye en la currícula, pero también es cómo generas espacios adicionales que tengan que ver con otras metodologías de seminarios, metodologías de proyectos, donde se pongan en juego más de un espacio curricular, ¿no? Y me parece que eso todavía no lo tenemos tan mascullado en los diseños de las carreras, y me parece que eso es como el avance, cómo genera además algunos proyectos, digamos, que sean alternativos, que sean de selección por parte de quienes desarrollan las carreras. Eso, digo, desde la experiencia de esta experiencia que te cuento tiene casi 30 años, ¿no? Entonces, esto habla, pero digo, no, todo vuelve, pero no vuelve igual. No vuelve igual, porque antes vos no tenías tecnología, antes no tenías algunas problemáticas que hay que mirarlas integralmente, cambio climático, relación con el planeta, tecnología. Digo, aparecen otras cosas que te posibilitan hacer esta cosa mucho más integrada. Bueno, y para cerrar, ¿sí? Hablando de los pequeños gestos, nosotros les vamos a entregar nuestra bolsa de materiales de la que nos sentimos muy orgullosos, pues nos sentimos muy orgullosos de estos días de congreso. ¿Sí? Bueno, un aplauso grande para... Muchísimas